partamos con la clase. Les voy a mostrar entonces primero la pequeña, resumida presentación que les preparo como siempre. Vamos a ver algunas cositas no más puntuales. Ahí está el primer error que hice 2020, pero 2021. Entonces acá, chiquillos, ustedes ya revisaron, ¿no es cierto?, con Karen, pero Karen no le hizo la clase, se la hizo la Marcela. Pero aquí en la subvención, esto que está destacado en rojo es súper importante. Cuando nosotros recibimos esta ayuda del gobierno, está supeditada, ¿no es cierto?, al cumplimiento de ciertas condiciones. ¿Qué pasa si no se cumplen estas condiciones? Nosotros tenemos que hacer la devolución de esta subvención, porque está supeditado a eso. Por ejemplo, subvenciones que hoy en día están vigentes. ¿Quién sabe alguna? Hay muchas hoy en día, ¿no es cierto? Con el tema de pandemia, hay muchas. ¿Cuáles? A ver, cuéntenme de alguna que ustedes conozcan. ¿Lo de las pymes? Lo de las pymes, el bono alivio pyme, ¿no es cierto? Pero ese bono, ¿tiene condiciones o se lo dieron a cualquiera? Había que cumplir ciertos requisitos. Hay que cumplir ciertos requisitos. Al final, fueron muy pocas las empresas que pudieron optar ese bono alivio pyme, porque eran muchos los requisitos que tenían que cumplir. De hecho, por ejemplo, a las personas que son feriantes, a varios se los dieron, pero también había otra condición, la letra chica, que era, por ejemplo, que ellos tenían que tener las patentes al día. El que no tenía la patente al día tampoco podía obtener el beneficio. Ay, así difícil ahora en pandemia. Claro, claro, pues es complejo tener el pago ese al día, pero si no, no podían optar. Después, por ejemplo, ese bono alivio pyme se los dieron a determinados rubros, los que estaban asociados con la hotelería, el turismo, los que se vieron más golpeados. Pero, por ejemplo, una empresa de servicio, yo tengo una empresa que llevo que son de kinesiólogos, ellos no pudieron optar, a pesar de que la pandemia les pegó igual, si no podían hacer sus tratamientos, no podían atender a la gente hasta que tuvieron que reinventarse y hacer la telemedicina, pero tampoco pudieron optar. ¿Por qué? Porque estaban estas condiciones y estos requisitos. Aquí eran requisitos, después son condiciones que se cumplan, que usted tenga una venta de tanto o que cumpla ciertas características. Y si no las cumple, devuelve la subvención. De tipos de subvenciones, tenemos subvenciones que están asociadas con comprar, construir o adquirir activos fijos, y también otras que están relacionadas con cubrir ciertos gastos, ¿ya? Y estas subvenciones también son reconocidas como subsidios o como transferencia. En el sector público, cuando vean las NIC-SP, van a ver que se hablan de transferencia, que es lo mismo, ¿no es cierto?, que las subvenciones que nosotros vemos, pero en empresa privada. Cuando yo tengo una subvención del gobierno, yo hago el registro de la subvención y también lo revelo, ¿no es cierto? Lo revelo a través de las notas. Cuando tengo una ayuda gubernamental, yo solamente revelo. Cuando tengo otro tipo de ayuda, eso no aparece en nuestra contabilidad. Y cuando tengo contratos con el gobierno, no gané alguna licitación, ¿no es cierto? Y finalmente que sea del gobierno, eso no se aplica a la NIC 20, no cabe dentro de los conceptos que estamos analizando de subvenciones. Eso es como un esquema sencillo. Respecto del reconocimiento, dice que las subvenciones, incluyendo las que son no monetarios, ¿cuál sería una subvención no monetaria? A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo? Inventario. ¿Que te dieran mercaderías? Claro. Ya, claro. También hay apoyo, hay subvenciones a pymes en las que creo que les pasan como maquinaria relacionada con... Maquinaria, perfecto, no monetaria, exacto. Dice, se reconocen a su valor razonable. ¿Cuál es el valor razonable, chiquillo? ¿El que ve un experto? No, más sencillo. ¿Valor que le puedo sacar si lo vendo? El precio de mercado, perfecto. El precio de mercado. Exacto. Entonces dicen, deben ser reconocidas cuando existe una razonable seguridad de qué. Porque ojo ahí también en los ejercicios.
Dice, yo las voy a reconocer cuando la entidad cumpla con las condiciones ligadas a ello y se reciba la subvención. Yo no voy a reconocer la subvención si no la he recibido. Tengo que recibirla para hacer el reconocimiento. Y además tengo que cumplir las condiciones. Si yo dejo de cumplir las condiciones, voy a tener que devolver esa subvención. ¿Ya? Pues son estos dos requisitos para el reconocimiento. Hay dos métodos para contabilizar las subvenciones. El del capital y el de la renta. El del capital, ¿no es cierto?, donde tenemos un efecto en el patrimonio, y el de la renta, donde tenemos un efecto en el resultado del ejercicio, ¿no es cierto?, y de otros periodos. Hay diferentes fundamentos para optar por un método o por el otro. La empresa decide respecto de cuál lleva. No, aquí no hay imposición. Aquí dice cuál quiere llevar usted. Efecto en patrimonio o efecto en resultado. Hay algunos fundamentos, por ejemplo dice, el que se va, ¿no es cierto?, y apoya en el método del capital, dice, no es apropiado reconocer las subvenciones del gobierno en el resultado, puesto que no han sido generadas por la entidad, sino que representan un incentivo que es suministrado por el gobierno, sin que haya una relación con un costo alguno. O sea, no existe un costo asociado a esa generación de ingresos. Por lo tanto, ellos dicen, lo debo reconocer en mi patrimonio, no en el estado de resultados. Yo encuentro razón a este fundamento. Hay otros que fundamentan que hay que usar el método de la renta. Por ejemplo, dice, puesto que las subvenciones se reciben de fuentes distintas a los accionistas, efectivamente, ¿no es cierto?, porque tenemos del gobierno, no deben reconocerse directamente en el patrimonio, sino que deben reconocerse en los resultados durante los periodos adecuados. ¿Ya? La otra dice, las subvenciones del gobierno rara vez son gratuitas, la entidad debe cumplir ciertas condiciones y determinadas obligaciones. Por lo tanto, deben reconocerse a lo largo de los periodos, en los que la entidad reconozca como gastos los costos que están relacionados con esa subvención. Son diferentes fundamentos para usar uno u otro, pero eso lo decide la empresa. ¿Ya? Las subvenciones del gobierno, respecto de la medición, dice, se reconocerán en resultados sobre una base sistemática a lo largo del periodo en que la entidad reconozca como gastos los costos relacionados con la subvención que se pretende compensar. Perdón, que estoy haciendo clases de temprano y ya mi voz está mala. Las subvenciones, ¿qué quiere decir esto de base sistemática? ¿A qué les suena a ustedes? ¿A qué lo pueden asociar? Base sistemática. ¿Mm? Por ejemplo, la depreciación no la hacemos también en base a, valga la redundancia, una base sistemática, que son los años de vida útil. ¿Sí o no? Exacto. Esto es lo mismo. Es lo mismo. Dice, las subvenciones que cubran gastos se contabilizan en el periodo en que ocurren los gastos. Las subvenciones que están relacionadas con activos, que se deprecian o amortizan, se contabilizan en el resultado de los mismos periodos y en las mismas proporciones que se reconoce la depreciación o la amortización. Se fijan que hay una relación porque la depreciación me entrega una base sistemática y en los mismos periodos que yo estoy reconociendo esta depreciación o esta amortización, si es un intangible, ¿no es cierto?, yo también voy a reconocer esta proporción de la subvención. Lo vamos a ver en ejercicio para que quede más claro. Las subvenciones no monetarias, que es lo mismo que decían recién ustedes, ¿no es cierto? Dice, terrenos u otros recursos para uso de la entidad debe determinar el valor razonable, que dijimos que es el precio de mercado, y contabilizar la subvención como cada activo por el correspondiente valor razonable. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo tengo que devolver una subvención? En el caso de subvenciones relativas a activo, reverso, considerando si registré como una deducción del importe del libro del activo, porque acuérdense que podemos hacerlo de esa manera, yo puedo rebajar la subvención directamente del monto del activo, y en ese caso el reverso produce un aumento del valor contable del activo. ¿Por qué? Porque si yo tenía un activo que su valor razonable son 50 millones,
yo rebajo inmediatamente, porque voy a usar esa metodología, de rebajar la subvención, y el activo en mi contabilidad me queda, pues tuve una subvención de 20, y el activo, su valor razonable son 50, el activo en la contabilidad me va a quedar por 30. Cuando yo tengo que devolver la subvención, tengo que restituirle el valor al activo. O sea, el activo me tiene que quedar en 50 en la contabilidad. Para eso hago el reverso, ¿no es cierto? Cargo la cuenta PPE y saco la plata del banco porque tengo que devolverla. Así el activo me va a quedar, si ustedes ven el mayor, en 50. Eso es lo que nos está diciendo acá. Y si uso el método del ingreso diferido, el reverso produce la reducción del ingreso diferido. O sea, solamente ingresos diferidos, ingresos por subvención, que es el asiento que uno hace, lo da vuelta. Ingresos por subvención, ingresos diferidos. Solamente un reverso. ¿Ya? También lo vamos a ver en ejercicio. Estas subvenciones de activo, incluyendo las de carácter no monetario, se presentan a valor razonable. Deben presentarse en el estado de situación financiera, donde dan cuenta de los dos métodos diferentes de presentación. Puede ser deduciendo el importe del libro de los activos con los que se relaciona, o como ingreso diferido. ¿Cuáles creen ustedes que desde el punto de vista de la información que me entrega a mí el balance es más beneficioso? ¿La deducción del importe del libro de los activos o como un ingreso diferido? ¿El ingreso? ¿Ya? ¿Por qué? Efectivamente es el ingreso. Porque se reconocen resultados y eso después aparece en el estado de resultados. Ya, o sea, Porque tenemos mayor información en el ingreso diferido. ¿por qué? O sea, yo pienso que en lo del ingreso diferido es que no le ando descontando el valor por tener un beneficio total, así que tengo como un valor más cercano al que... Lo separa. Exacto. En cambio, en la deducción le reduce, como que, entre comillas, devalúa el valor del activo del bien que uno adquirió a través del beneficio. O sea, no sé, Y Exacto. al como final le da un yo lo- valor que no es como el que está en el mercado, Exacto. en el de deducción. Exacto, eso es lo que ustedes acaban de decir, efectivamente, tal como decía el compañero. Si yo hago la rebaja, la deducción del importe del libro del activo, yo voy a mirar y voy a tener, no sé, una camioneta, por ejemplo. Y yo digo, esta camioneta, yo sé que el valor de mercado son 20 millones de pesos. Yo lo miro en mi contabilidad y lo tengo en 10. Ah, claro, es que tengo una subvención, pero yo ya rebajé, entonces en mi balance me aparecen 10. Ahora, si yo voy y reviso la nota, ahí está la información. Pero son pocos los que revisan las notas, ¿verdad? Entonces van a mirar, entonces pasa ese efecto. Entonces, por un tema de información, es mejor usar el ingreso diferido, por un tema de presentación y de información. Pero se pueden usar ambos están aceptados por la norma. Entonces, ahora veamos dónde lo tengo. Este es ya número 1. Aquí en este archivo, no están viendo, discúlpenme. Ahora sí. En este archivo yo tengo 2 ejercicios, ¿ya? Este es el primero que vamos a hacer, que lo tengo también, déjenme mostrarle aquí, y se los voy a subir, los tengo en un Word. Es este, son 1, 2, 3 ejercicios los que vamos a hacer ahora. Pero los vamos a ir mirando directamente del Excel que les mostré, porque los tengo pegados ahí, ¿ya? Pero les decía que este Excel que les voy a subir, está este ejercicio y además tengo este otro, que está en la pestaña número 1. Este no lo voy a revisar, se los voy a dejar para que ustedes lo revisen, ¿ya? Este ejercicio. Fíjense que aquí está usando la metodología del ingreso diferido y también la deducción del valor del activo, y están con sus contabilizaciones. ¿Ya? Échenle una miradita, revísenlo. Si tienen dudas me preguntan. Yo voy a hacer ahora estos que están acá, ¿ya? Que el último está muy bueno porque está hecho por los 2 métodos y vamos a poder ver las diferencias. Entonces, veamos el primer ejercicio. Dice, una empresa industrial decide instalarse en una zona que es poco desarrollada y calificada por la administración pública como de interés especial. Por ese motivo,
la administración le cede gratuitamente un terreno para construir en ellos sus instalaciones. El valor razonable de esos terrenos son 900 millones de pesos. La vida útil estimada de las instalaciones, porque sabemos que los terrenos no se deprecian, ¿verdad? La vida útil estimada de las instalaciones es de 50 años. ¿Qué es lo que nos piden? Hacer los asientos contables que procedan. ¿Cuál es la justificación? A mí me gusta siempre ir colocando la justificación de la norma. La NIC 20 establece que para el caso de subvenciones oficiales no monetarias, que es este caso, ¿no es cierto?, porque es un terreno, se determina el valor razonable de cada activo no monetario y se contabilizará. Este es el valor razonable, 900 millones. Se contabilizará tanto la subvención como cada activo por su correspondiente valor razonable. En cuanto a su imputación a resultados y en referencia a las subvenciones relacionadas con activos no depreciables, el terreno es un activo no depreciable, ¿verdad?, que requieran ciertas obligaciones, se establece que dichas subvenciones serán reconocidas como ingresos en los ejercicios que soporten los gastos necesarios para cumplir con tales obligaciones. O sea, si nosotros estamos aquí ante esta condición, nosotros tenemos que utilizar la cuenta de ingresos diferidos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tengo acá? Fíjense, en el primero, de lo que me están pidiendo, lo primero que tengo que hacer es el registro de los terrenos y de la subvención a valor razonable. ¿Cuánto es el terreno que a mí me están entregando? Es una PPE, ¿no es cierto? Entra dentro de la categoría de las PPE, 900 millones de pesos. ¿Tengo que sacar plata del banco para pagar eso? No, no. Entonces, ¿contra qué los voy a llevar? Como dice aquí la norma, contra los ingresos diferidos. ¿Por cuánto? Por los 900 millones. Perfecto, entonces ya tengo en mi activo estos 900 millones, esta PP me está aumentando, ¿no es cierto?, el patrimonio. Y por otro lado tengo la cuenta ingresos diferidos, 900 millones. ¿Qué es lo que tengo que hacer después? Tengo que reconocer la subvención como ingreso a lo largo de la vida útil de las instalaciones industriales a construir. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simple. Reverso el ingreso diferido, ¿ven? Lo llevo a la cuenta, al debe. ¿Contra qué? Contra el reconocimiento del ingreso, que es la cuenta ingresos por subvenciones. ¿Por qué valor? Dice, usted determine, reconozca el ingreso diferido de acuerdo a una base sistemática. ¿Cuál sería mi base sistemática? Los 50 años que van a tener la vida útil de las instalaciones que se van a construir. Por lo tanto, tomo los 900 millones, lo divido de estos 50 años y tengo que ir reconociendo sistemáticamente 18 millones como ingreso por subvenciones. No voy a reconocer inmediatamente los 900 millones. No es eso lo que dice la norma. Dice, vaya reconociendo de acuerdo a una base sistemática, año a año. Por lo tanto, lo que tengo que hacer acá es tomar este valor, ¿no es cierto? Este valor que tenemos aquí, ese, el ingreso diferido 900 millones, y voy reconociendo, ¿no es cierto?, como ingreso el porcentaje, el monto que corresponda en base a esta base sistemática que es la vida útil, 50. Y así me da los 18 millones. ¿Se entiende esta parte? Yo tengo una duda. Diga. Si es que ya está la base sistemática, bla, 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 la base, si es que no fuese la depreciación en años, sino en meses, ¿se aplicarían con meses? Claro, es ¿O lo mismo. siempre es con años? ¿O da Lo que igual? pasa es que aquí estamos ¿Ah? suponiendo que está todo el año. En otro Ok. ejercicio que yo les dejo en la guía, dice, de hecho, que parte, ponte tú, en mayo. Entonces, claro, el primer año lo tenéis que hacer por, si tenéis mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 8 meses. Entonces, siempre este reconocimiento, de este caso la subvención, ¿es un reconocimiento que se hace tipo anual? ¿O depende del ejercicio? Ya te entiendo dónde va la pregunta. Tú me dices, ¿yo lo puedo hacer un reconocimiento mensual o lo puedo hacer anual? Sí, igual que la depreciación. La depreciación tú la puedes hacer anual, la puedes ir reconociendo mensual, depende de cómo sean las políticas de la empresa.
en ambos casos el efecto es el mismo, porque aquí tendrías que ir reconociendo estos 18 millones divididos de 12 y vas haciendo cada asiento, cada mes, ¿no es cierto?, al cierre del mes, vas haciendo el asiento del reconocimiento, pero al cierre del año te va a dar exactamente igual, no hay problema en eso. Ok. Entonces, primero registro, ¿no es cierto?, el terreno y la subvención, y posteriormente hago el reconocimiento. Y el reconocimiento reverso la cuenta que tenía aquí, el mayor, ¿no es cierto? Este mayor está aquí con 900 millones y lo voy rebajando sistemáticamente a lo largo de 50 años. En este otro ejercicio hay una subvención que recibimos para cubrir sueldos, que también es muy común. Están los subsidios, ¿verdad? Que se recibe, dice, por la transformación de contratos de trabajo de practicantes en contratos fijos. ¿Y cuál es el valor que se recibe del gobierno? 1 millón de pesos. Pero se recibe el 1 millón de pesos, es decir, ingresa a mi caja el 1 millón de pesos, a mi caja, a mi banco. Por eso pusimos efectivo y efectivo equivalente, que es la cuenta, ¿no es cierto?, del balance donde se clasifica el circulante. Efectivo y efectivo equivalente, 1 millón de pesos. Recibo la subvención. ¿Contra qué? Contra el ingreso diferido. Lo mismo que hicimos acá, ¿verdad? Contra el ingreso diferido. Yo pago las remuneraciones. Ustedes se acuerdan cómo es el asiento de centralización del auxiliar de remuneraciones, ¿verdad? Tengo la cuenta remuneraciones, en el debe, tengo la cuenta en el haber, tengo todas las cuentas de obligaciones, las leyes sociales, ¿no es cierto?, las remuneraciones por pagar. Pero la cuenta de gasto, donde está todo, es la cuenta de remuneraciones. Ese es el gasto. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Yo reverso este ingreso diferido, que lo tenía contabilizado, donde hice el reconocimiento, contra la remuneración. La remuneración es la cuenta de gasto, entonces la voy rebajando inmediatamente. Supongamos que aquí en remuneraciones yo pagué 3 millones de pesos. Entonces hice un asiento en donde tenía remuneración, a remuneraciones por pagar, 3 millones de pesos. Ahora, ¿qué es lo que hago? Reverso esta cuenta remuneraciones y también reverso el ingreso diferido. Por lo tanto, el efecto en el resultado, en el estado de resultado, si yo miro la cuenta remuneraciones, no me va a salir por 3 millones, me va a salir por 2 millones, porque está rebajándose directamente de la cuenta de gasto esta subvención de 1 millón de pesos. Entonces, lo mismo que hicimos arriba. Primero registro la subvención, me dan 1 millón de pesos, lo ingreso a mi banco, y para pagar las remuneraciones, ¿no es cierto?, para disminuir el gasto, ¿no es cierto?, lo rebajo directamente de la cuenta de remuneraciones. Por eso es que la anoto al haber, por el 1 millón de pesos, que es el monto que obtengo de subvención. ¿Se entiende? Yo sí. ¿Ya? ¿Los demás? ¿Sí? ¿Se va entendiendo, Sí. chiquillos? ¿Sí? Ya. Entonces, en este mismo ejercicio hay otro detallito. Dice, una empresa de transporte colectivo recibe una subvención bianual, o sea, que son 2 años, por 600 millones, para minorar las pérdidas que están relacionadas con el mantenimiento de una determinada línea de autobuses en una zona rural. A comienzos del segundo año, la empresa decide no continuar con la citada línea, teniendo que devolver la subvención correspondiente a ese ejercicio. Ojo aquí, ¿por qué? Porque esta subvención está establecida de esta manera, que es bianual. Es decir, yo cumplo los requisitos, ¿no es cierto?, las condiciones en el primer año y tengo la subvención. Está establecido 300 en un año, 300 en el otro año. Y es en el segundo año donde dice que no cumple. Si en el segundo año no cumple, porque dice, la empresa decide Se no tiene que devolver continuar, completo, ¿no? no. Solamente devuelve lo del segundo año porque está Del establecida año, de del esa manera. ejercicio. Exacto, porque por eso te dice que es bianual.
¿Me entiendes? En el primer año tú cumpliste, bien, tienes la subvención, la ocupaste. En el segundo año no cumpliste, devuelves solo la del segundo año, porque dentro de las condiciones, las características que tiene la subvención, es que sea de esta manera, bianual. ¿Me entiendes? Distinto sería si te dijera, se tiene una subvención que está supeditada, no sé, al cumplimiento de ciertas condiciones medioambientales, como el ejercicio que viene. Pero no te habla de que la subvención es bianual, trianual, no te lo dice. Por lo tanto, si tú no cumples en el año 2, 3 o 4, dependiendo del plazo, ¿no es cierto?, en donde te van a entregar esta subvención, tú vas a tener que devolverla toda, completa, de todos los años, aunque el año 1 cumpliste, el año 2 cumpliste, pero en el año 3 no cumples, tienes que devolverla completa, porque no está establecida en que sea bianual o trianual. ¿Me entiendes la diferencia? Sí, profe. Entonces, ¿cuál es el sustento, la justificación de la norma? Dice, establece que las subvenciones deben reconocerse como ingresos sobre una base sistemática, eso ya lo dijimos, a lo largo de los ejercicios necesarios para compensarla con los costos que se relacionen. Lo recibido en concepto de tales subvenciones no será contabilizado directamente en el patrimonio neto. Por otro lado, y en referencia a la devolución de las subvenciones que están relacionadas con los ingresos, se establece que ésta debe tener como contrapartida, en primer lugar, cualquier ingreso diferido, o si este no existe, la contrapartida del reembolso será con cargo inmediato o resultado. O sea, siempre yo voy a reversar contra el ingreso diferido. Salvo que ya no exista la cuenta de ingreso diferido, me la llevo contra una cuenta resultado. Entonces, lo primero que hacemos, paso 1, registrar la subvención. ¿Cuánto era la subvención? 600 millones. Entonces, a mí me van a ingresar como efectivo y efectivo equivalente los 600 millones. Y tengo dos formas, yo les puse aquí dos formas de contabilizar, por si se confunden con esta, ustedes lo pueden hacer de esta manera, no hay ningún problema. Entonces tengo los 600 millones que me entran a la caja, reconozco el ingreso diferido, pero fíjense, solamente lo estoy reconociendo por la parte del año 2, y el año 1 inmediatamente lo reconozco al ingreso por subvención. En una forma más corta y hago un puro asiento. Esto es lo mismo que hacerlo de esta manera que es lo que explicamos en los ejercicios anteriores. Me ingresan a la caja o al banco los 600 millones y reconozco contra ingresos diferidos por 600 millones. En el año 1, reverso el ingreso diferido y reconozco el ingreso por subvención. ¿Por cuánto? Por 300 millones. ¿Ya? Entonces así me están quedando en el ingreso diferido 300 millones que corresponden al año 2. Es lo mismo que está acá. Lo único que aquí está acotado a un solo asiento. Lo pueden hacer de esta manera o de esta otra, llegan al mismo resultado. No se compliquen con eso. Solo les quise poner las dos formas. ¿Ya? Que aquí es más corto, porque al tiro dejo los 300 que son para el año 2 en la cuenta de ingresos diferidos y reconozco al tiro como ingreso por subvención los 300 que son del año 1. ¿Qué pasa en el año 2? Como era bianual, yo voy a tener, y no cumplí en el segundo año, entonces voy a tener que devolver la plata que corresponde al año 2. ¿Cómo hago eso? ¿Qué dice la norma? Reverse. Entonces reverso la cuenta de ingresos diferidos. ¿Y de dónde saco la plata? De aquí, del efectivo y efectivo equivalente. Si yo aquí tenía los 600 millones, tengo que devolver esos 300. Y reverso la cuenta ingresos diferidos. ¿Ya? Y ahí se netea y me va a quedar solamente el efectivo por 300 y el ingreso por subvención por 300. ¿Lo ven? ¿Lo ven o no? Sí, profe. Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, no se compliquen. Hacen este asiento que es más sintetiza o lo hacen en los dos pasos, como a ustedes les sea más sencillo, como lo entiendan mejor. Da igual. Ese sería el ejercicio 2. Este ejercicio, pongan alta atención, porque en este ejercicio vamos a hacerlo de dos formas. Una,
reconociendo la subvención como ingreso como una rebaja del activo. Y vamos a ir comparando, ¿ya? Las diferencias. A pesar que el ejercicio nos pide solamente hacerlo directo como rebaja del activo, pero yo les puse las dos metodologías para que se entienda mejor. Entonces dice, una empresa recibió el 1 del 1 del 2015 una subvención del 60% del valor de unas instalaciones, cuyo costo es de 70 millones. O sea, sabemos al tiro aquí que la subvención fueron 42 millones, ¿verdad? 60, 6 por 7, 42. Condicionada a que los 2 próximos años, fíjense, ahí está la condición. Aquí no es bianual, porque te dice que en los 2 próximos años la compañía ponga en marcha una serie de medidas de protección medioambiental. La vida útil de las instalaciones en años es 5. Ahí está mi base sistemática, 5 años. Pero la condición es que en los 2 años se cumplan, no solo en el primero, no, en los 2 años completitos. Y que nos piden realizar todos los asientos contables, ¿no es cierto? Y nos dice que el 31 de diciembre del 2016, acuérdense que esto partió en el 2015, 1-1 del 2015, entonces al 31 de diciembre del 2015 tenemos un año, al 31 de diciembre del 2016 tenemos el segundo año. En esa fecha no se ha cumplido la condición. Si no se ha cumplido la condición, el ejercicio no necesita decirles a ustedes, haga la devolución. Ustedes ya saben que si no se cumple la condición, tienen que hacer la devolución. Así que ojo con eso, no porque el ejercicio no lo diga, ustedes no lo van a hacer. Ustedes están claros que si no se cumplen las condiciones, hay que proceder a devolver la subvención. Por lo tanto, ustedes aquí lo que tienen que hacer es la devolución. ¿Qué nos dice la norma? Respecto al tratamiento de las subvenciones relacionadas con activos, según establece, estas subvenciones deben presentarse en el balance reconociéndolas como una partida de ingreso diferido o como una deducción del valor de los activos con los que se relacionan. Son las dos metodologías que podemos usar. Asimismo indica que el método consiste en deducir cada subvención del valor por el que se ha contabilizado el activo correspondiente. La NIC 20, subvenciones, las subvenciones se reconocen en la cuenta de resultados a lo largo de la vida útil de los activos, minorando la dotación anual por la depreciación de cada activo. En relación con la devolución, ojo acá, la NIC 20 indica que la devolución de una subvención de capital ha de registrarse teniendo como contrapartida un aumento del importe del libro del activo correspondiente. O sea, lo mismo que veíamos recién, cuando yo reverso esta subvención y he utilizado, ¿no es cierto?, la imputación, la deducción del activo, yo tengo que devolverle el valor al activo, por lo tanto voy a aumentar su valor. ¿Y qué pasa con las depreciaciones? Porque efectivamente, como yo tenía el activo y rebajé esta subvención, el monto sobre el cual calculé la depreciación es menor. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que devolver. ¿Qué pasa con la depreciación? Porque yo fui considerando todos los años una menor depreciación. Dice, en ausencia de la subvención, se debe cargar inmediatamente el resultado. Yo lo que tengo que hacer es recalcular las depreciaciones, como si nunca hubiese recibido la subvención, y cargar inmediatamente en el momento en que estoy haciendo la devolución, cargar todo eso a depreciación, o sea, hacer el asiento de depreciación a depreciación acumulada. Eso es lo que me dice la norma que tengo que hacer. Veamos cómo se hace eso. ¿Ya? Ahora viéndolo aquí en el ejercicio va a quedar más claro. Veamos primero cuando yo hago un reconocimiento como ingreso. ¿Cuánto dijimos que era la subvención? El 60% de 70 son 42, ¿no es cierto? Entonces tengo banco por 42 millones, a ingresos diferidos, 42 millones. Aquí no hay ninguna diferencia, ¿no es cierto? Estoy reconociendo la subvención. Por otro lado, ya tengo estos 42 millones en mi banco, entonces, ¿qué hago? Voy y compro la PPE. ¿La PPE cuánto es el valor que tenía? 70 millones. Las instalaciones son 70 millones. Entonces, ingresan a mi patrimonio, la PPE 70 millones,
y saco del banco los 70. Ya tenía los 42 que me llegaron del gobierno, yo pongo los 28 que me faltan, ¿no es cierto? Y compro la APP. Entonces tengo por un lado el ingreso diferido y por otro lado tengo la APP. ¿Qué pasa el 31 de diciembre del 2015? Tengo que hacer la depreciación de esta APP. ¿Cómo hago la depreciación? Método lineal. ¿Cuál es el valor de la APP? 70. Ahí está. ¿Cuál era la cantidad de años de vida útil? 5. ¿Cómo calculamos esos 14, chiquillos? 70 dividido en 5. Millones. Exacto. Lineal, ¿no es cierto? Me da 14 millones. Perfecto. Eso pasa el 31 de diciembre del 2015. Pero también tengo que ir reconociendo el ingreso diferido utilizando esta misma base sistemática que utilicé para la depreciación. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuánto es el ingreso diferido? Aquí está. El ingreso diferido son 42 millones. Entonces, ¿cuál es la base sistemática? Los 5 años. Entonces, ¿qué hago? Digo, ingreso diferido, voy disminuyendo y reconozco el ingreso por la subvención. ¿Cómo llego a los 8.400.000? ¿Cuál era el monto? 42 millones. Lo divido de 5 años y me dan los 8.400.000. Estoy utilizando la misma base. ¿Se fijan? Lo mismo. Entonces reconozco 8.400.000 por ingresos diferidos. Ahí está. ¿Qué pasa en el...? Profesora, ¿Sí? ahí en PPE, ¿por qué la puso contra banco? Porque la compré. Ah, ya. Primero lo que hice acá fue que ingresé la plata al banco. ¿No es cierto? Recibí la subvención primero y después compré. Esto también se podría hacer... Ah, ya, ahí lo entendí. ¿Lo entienden? Pero yo, por ejemplo, podría... Es que para explicarlo bien cómo se genera. Pero, por ejemplo, aquí yo podría poner PPE ingreso diferido. Pero aquí, ¿qué estoy tratando de dejar más claro? Que me entró la plata al banco por 42 millones, que después yo compré la APP y que del banco, obviamente, pues si me entraron 42, yo tengo que poner lo que me falta, las otras 28 millones. Entonces, en el primer año, hice la depreciación, reconocí el ingreso diferido, nos vamos al segundo año. Acuérdense que la devolución se genera el 31 de diciembre. Por lo tanto, yo tengo la depreciación del año 2, que como es lineal, es la misma, ¿no es cierto? 14 millones. Y el ingreso diferido también es el mismo, los mismos 8 millones 4, que sigue siendo el mismo valor, ¿no es cierto? Dividido de 4 años ahora en este caso. Lo resto y le divido de 4. Y me dan los mismos 8.400.000. Pero aquí es donde se pone entretenido, porque como no cumplí las condiciones, voy a tener que devolver toda la subvención, porque esa era la condición, 2 años cumpliendo medidas medioambientales para que yo pueda tenerla. Pero no justo al último año no lo cumplo. Entonces, jodí, tengo que devolver toda la subvención. ¿Qué es lo que hago? ¿Cuánto es el ingreso por subvención que yo reconocí en estos 2 años? 8.400.000 y 8.400.000, o sea, 16.800.000. Y como la norma me dice reverse el asiento, entonces el asiento que yo tengo acá, ingreso diferido, ingreso por subvención, lo doy vuelta y pongo ingreso por subvención a ingreso diferido. ¿Por cuánto? Por 16.800.000. Y así neteo ambas cuentas. Las neteo, se van, desaparecen de la contabilidad. Pero por otra parte, tengo que devolver también la plata al gobierno, si yo la ingresé a mi banco. ¿Cómo devuelvo esa plata? La saco de mi banco, 42 millones. ¿Contra qué? Contra el ingreso diferido que tengo acá. Si aquí yo hice banco ingreso diferido. Entonces, reverso el ingreso diferido y saco la plata del banco por los 42 millones. ¿Se fijan? Entonces, este método del ingreso diferido es sencillo cuando hay una devolución, porque basta, ¿no es cierto?, hacer el reverso nomás del asiento del ingreso diferido, ver, sumar cuánto es el ingreso diferido que yo contabilicé, y ese va a ser el valor, y por otro lado, también reversar y sacar la plata del banco y eliminar la cuenta del ingreso diferido, que fue lo que hice acá cuando reconocí
esta subvención que obtuve. Por lo tanto, ahí y se termina y ya el PPE, yo voy y lo veo, y el PPE, ¿no es cierto?, lo tengo igual por los 70 millones, mis depreciaciones los tengo por 14 millones, la cuenta de ingresos diferidos se fue, la cuenta de banco, ¿no es cierto?, también quedó neteada por estos 42 millones, que yo los recibí, después los saqué, por lo tanto, ahí queda todo perfecto. ¿Se entiende esta parte? Sí. Profe, ya tengo una duda. Ujú. O sea, es que todavía no me queda claro cuándo se devuelve todo el dinero y cuándo se devuelve solamente lo de un año. Ya. Cuando eso tiene que ver con las condiciones en las cuales a ti te entregan la subvención. Si a ti te dicen, mira, esta subvención tienes que cumplir ciertas características. Ya, esas son las condiciones, ¿no es cierto? Pero además de esta subvención va a ser bianual, es decir, o trianual. Es decir, que va a ser independiente cada año. Tú el primer año cumples las condiciones y tienes el porcentaje que te corresponde de ese primer año de subvención. Tú en el segundo año cumples también las condiciones, vas a tener el porcentaje o el monto que corresponde al segundo año de subvención. Y en el tercer año, si tú no cumples, por ejemplo, y era trianual, no cumples, ese año tú vas a tener que devolver, porque está establecida de esa manera. Pero si no está establecida de esa manera, como es este caso, en donde te dicen que está condicionada a que en los 2 próximos años, en el año 1 y en el año 2, ponga en marcha una serie de medidas de protección ambiental. Si tú no cumples en el primer año, devuelves. Si no cumples en el segundo año, devuelves el primero y el segundo año, porque la condición era que los 2 años tú cumplieras. ¿Me entiendes? Esa es la condición, está establecida así cuando te entregan a ti la subvención. ¿Me entiendes? ¿Se entiende ahora? Sí, gracias. Este mismo caso, veámoslo ahora, imputando la subvención al activo. ¿Cuál era el valor del activo? 70 millones, ¿no es cierto? Aquí lo dijimos, 70 millones. ¿Cuánto es lo que obtengo de subvención del gobierno? 60%. Entonces, tengo la PPE, 70 millones. Tengo la subvención que recibí, el 60% son 42 millones. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que me cuesta a mí la PPE? 28. Si yo no desembolsé estos 42, a mí me dieron esos 42 millones. Me lo entregó el gobierno a través de una subvención. Por lo tanto, y esto también es así, o sea, esto sucede en que las subvenciones se paguen directamente al proveedor. Efectivamente, no llega al empresario, sino que llega directamente a quien yo le voy a comprar. A ellos, el mismo gobierno, ¡pum!, le entrega la subvención. Entonces, si ese fuera el caso, yo tengo mi PPE, ¿por qué valor la tengo que reconocer en mi contabilidad? Por 28 millones, que el fondo, ¿no es cierto?, lo que a mí me costó, no es el valor de mercado, es lo que yo pagué por esa PPE, es lo que saqué del banco, 28 millones. ¿Y qué es lo que hago después? Hago mis depreciaciones. Al 31 de diciembre tengo que depreciar esta PPE. ¿Por cuánto es el monto de la depreciación? Bueno, si la tengo en la contabilidad por 28 millones, la vida útil me dice que son 5 años, divido los 28 por 5. ¿Cuánto me da? 5.600.000. Entonces, el 31 de diciembre tengo una depreciación de 5.600.000. Aquí no hago ningún reconocimiento de ingreso, porque el reconocimiento de la subvención está acá, en el principio, está imputada al valor del activo. Aquí ya estoy reconociendo el neto, ¿no es cierto?, que es el mismo efecto que tenemos arriba. ¿Sí, Bárbara? ¿Cuándo tenemos que depreciar de la otra forma donde se consideraba la fórmula, cuando nos den más datos en el ejercicio? Como de otra forma, otro método de depreciación, decreciente, Sí. por lote de producción. Sí. Claro, lo que pasa es que aquí el objeto es que ustedes entiendan la aplicación de la norma. Depreciar ustedes ya saben.
Por lo tanto, el ejercicio no está enfocado en el tema de cómo calculan la depreciación, sino que cómo aplican la norma. Por lo tanto, aquí la mayoría de los ejercicios son con depreciación lineal. No nos vamos a complicar con pedirles otro tipo de depreciación. Ah, ya. ¿Ya? Para que nos enfoquemos en aplicar bien la norma. Entonces, fíjense, aquí reconocí la depreciación, como mi valor son 28, 5.600.000. Y al 31 de diciembre, pero del año siguiente, tengo el otro reconocimiento de los mismos 5.600.000. Si ustedes se fijan, estos 5.600.000 es lo mismo que tengo acá. ¿Por qué? Porque estos 5.600.000 es una cuenta de gasto, ¿no es cierto? Depreciación es una cuenta de gasto. Fíjense aquí, ¿qué tengo yo? Por un lado tengo 14 millones de depreciación, que es una cuenta de gasto, y tengo ingresos por 8.400.000. ¿Cuál es el efecto si resto ambos valores? El gasto y el ingreso. Los mismos 5.600.000. El efecto es el mismo, año a año. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Sí, profe. No entendí eso, profe. Mira, cuando tú utilizas este método, en donde tú mantienes el valor de tu activo, de tu PP, por 70 millones, obviamente que como la PP es más grande, tú vas a tener un monto de depreciación mayor. Pero por otro lado, tienes el ingreso diferido y vas reconociendo un ingreso. Entonces, si yo quiero hacer un balance al 31 de diciembre del 2015, quiero ver el resultado de ese periodo, tengo 14 millones de gasto y 8.400.000 de ingresos. Si resto ambos valores para obtener la utilidad neta, o en este caso la pérdida neta, porque es mayor el gasto que el ingreso, me da 5.600.000. Que es lo mismo que aquí me voy llevando directamente a gastos vía depreciación, 5.600.000. ¿Te fijas que es lo mismo? Sí, ahora sí. Ya, ¿dónde está la diferencia cuando usamos el método de imputar directamente el activo, cuando yo tengo que devolver la plata? Porque, ¿qué decía la norma? Usted tiene que restituirle el valor al activo y además tiene que hacer la corrección de las depreciaciones y llevarse todo a depreciación al tiro en el periodo, ¿no es cierto?, en donde está haciendo la devolución. Entonces, para restituirle el valor al activo, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Mi activo lo tengo en 28 millones porque lo rebajé en 42 por la subvención. Por lo tanto, voy a aumentar mi valor del activo, la PP, en 42 millones. ¿Contra qué? Contra la cuenta proveedores o contra la cuenta banco, dependiendo, ¿no es cierto?, de si yo lo pagué o si la plata la recibió directamente el proveedor. Y así la PP me va a quedar en los 70 millones, que es el valor que tiene realmente esta PP, 70 millones. Y por otro lado, tengo que recalcular las depreciaciones. ¿Qué es lo que hago yo? Digo, si la PP me hubiese costado o yo la hubiese depreciado por los 70 millones, que es el valor real, la depreciación del año 1 hubiesen sido 14. La depreciación del año 2, otros 14 más. Es decir, en 2 años yo tendría que tener un gasto por depreciación de esta PP de 28 millones. Pero ¿cuánto es lo que yo he depreciado? Porque yo utilicé este método. 5.600.000 y 5.600.000, o sea, 11.200.000. Entonces, si tenía que tener 28 y llevo depreciado solamente 11.200.000, me falta por reconocer como depreciación 16.800.000. ¿Y qué es lo que hago? Hago el asiento. Depreciación a depreciación acumulada por estos 16.800.000. Y ahí lo reconozco directamente en resultado en este periodo. Esa es la diferencia que hay que hacer respecto de cuando hay una devolución y estamos utilizando este método, que es imputando directamente la subvención al activo. ¿Se entiende? El mismo ejercicio, pero visto con las dos metodologías. Profesor, ¿puede bajar un poquito? Esos 16.800.000, que como recién estoy procesando el ejercicio, son la diferencia que, mejor dicho, ¿qué representan esos 16.800.000? ¿Lo que han pagado o lo que les falta por pagar?
No, es O sea, la lo que hubiese usado diferencia. para pagar. No, La diferencia. es la diferencia de las depreciaciones. ¿Por qué? Ya. Porque tú dices, mira, si yo hubiese depreciado tomando 70 millones, porque no fue lo que hice, ¿no es cierto? Yo deprecié en base a 28, porque imputé directamente la subvención al valor de la APP. Entonces, mi base fueron 28 millones para calcular una depreciación de 5 millones 6. Pero si yo no hubiese hecho eso, tendría que haber depreciado con base en 70 millones, que es el valor del activo. Entonces, yo tendría que haber calculado una depreciación en el primer año de 14 millones, pero la hice solo por 5 o 6. En el segundo año, 14 más, también la hice por 5 o 6. Entonces, ¿cuánto es lo que tendría que tener de depreciación acumulada a los 2 años, al 31 de diciembre del 2016? 28 millones. ¿Y cuánto es lo que tú depreciaste? 5 o 6 en un año, 5 o 6 en el otro. O sea, 11 millones 200. Entonces, Entonces, ese resto. asiento que está abajo. Ya, creo que entendí. Déjeme. Claro. A ver. Entonces, ese asiento que está abajo de la depreciación de 16 millones de asientos, ¿es la diferencia que la empresa tiene que pagar por temas de depreciación? Pero no tiene que pagar, tiene que reconocer, porque acuérdate que la depreciación es una reconocer. cuenta de resultados, claro. Va a reconocer directamente con un gran impacto en el resultado 16 millones 800 en este periodo. Y esos 11 millones 200 son los que van a tener que devolver al fin y al cabo, ¿verdad? No, esto es lo que tú No. ya tienes contabilizado. Es la suma de las dos depreciaciones que tú ya hiciste. 5 millones 6 más 5 millones 6 te da 11 millones 200. Lo ya contabilizado por concepto de depreciación. Entonces, es para sacar la diferencia nomás. ¿Y en qué parte está registrado la devolución que tienen que darle al gobierno? Aquí. Son 42, acuérdate. 42 millones la subvención. Y yo de aquí aumento el valor del activo por los 42 y saco la plata del banco por 42 millones. Y lo devuelvo. Ya, entonces en ese asiento arriba está lo que tiene que devolverle al gobierno, que apenas es lo que le había pasado, y abajo está el reconocimiento Del gasto de de la la depreciación que depreciación. fue. Sí, que es Ok. lo mismo que tenemos acá. Mira, fíjate, esta parte, por eso yo lo marqué. ¿Te fijas? Dice, la NIC 20 indica que la devolución de una subvención de capital ha de registrarse teniendo como contrapartida un aumento del importe en libros del activo correspondiente. Por eso es que pusimos PP por 42 millones. La depreciación acumulada, que pudiera haber sido cargada adicionalmente hasta la fecha, en ausencia de la subvención, se debe cargar inmediatamente al resultado. Entonces, eso es lo que hacemos. En ausencia de la subvención, yo tendría que haber depreciado por 70 y no por 28. ¿Y cuánto hubiese sido la depreciación? 28 hasta la fecha, pero tengo solo 11 millones 2. O sea, tengo que reconocer al tiro lo que me falta, que son los 16 millones 800. O sea, se deprecia por completo al final cuando se devuelve, ¿no? Exacto, como si hubiese, Ya. como no tienes la subvención, entonces tú consideras el valor de la APP, la adquisición, el valor real o el valor razonable de la APP. ¿Se entendió, chiquillo? Yo les voy a subir este Excel. Sí, profe, porfa. Sí, yo les subo y ustedes lo revisan. Acuérdense también, para soltar la mano, revisar este. Está sencillo, ¿no es cierto? Mucho más sencillo que el que acabamos de ver, pero les sirve igual para ir soltando la mano. Y ir viendo las diferencias, ¿no es cierto?, que hay con uno y otro método en las depreciaciones. Y les quiero profe, mostrar, sí, dígame. ¿puedo hacerle una última pregunta del ejercicio anterior? Sí, dígame. ¿Puede compartir la pantalla? Ah, pero dime nomás Y si yo me recuerdo. no, es que había un enunciado que no me acuerdo qué decía del ejercicio. Ajá, espérate, no estoy compartiendo. Compartir. No sé qué. Profesora, ¿y por qué se deprecia por completo al final? Eso no entendí. Ya, espérame un ¿Reconoce? poquito. Ya, hágame la consulta. ¿Cuál? ¿Puede bajar un poquito? Baje. Y por ahí. En el último punto, o sea, sale... la NIC 20 indica que la devolución de una subvención de capital ha de registrarse teniendo como contrapartida un aumento del importe en libros del activo correspondiente. Esa parte del aumento del importe en libros del activo correspondiente fue la que Lo que hicimos. aún no me quedó. Esto
Esto es lo que hicimos, un aumento del importe del libro del APP, del activo. Aumentamos el valor del activo. Fíjate en el mayor. Yo tenía la APP en 28 millones. Aumenté el importe del libro de la APP en 42. Por lo tanto, me va a quedar en 70 millones. ¿Te fijas? ¿Pero eso es únicamente para ese método? Claro, para este método, porque fíjate en el Para el método otro no es anterior, así. ¿no? Porque en el Ok. método anterior, tú siempre, Esa- tú reconoces la APP por los 70 millones. La subvención la vas llevando a través de estas otras cuentas complementarias que son los ingresos diferidos. No ves mermado el monto de tu PP. Sí, cuando lo has imputado directamente la subvención al costo del activo. Ya, profe, esa era mi duda en realidad. Si es que eso que salía en esa parte del enunciado era exclusivamente para ese método o si no es que aplicaba para ambos. Pero me entendía que era para el segundo método. ¿Ok? Ok, profe. Bárbara me iba a hacer una consulta que me dijo ¿Y de la por qué se depreciación. depreciaba por completo el activo al final? No se deprecia por completo, bueno, en este caso porque no está depreciado completamente. Acuérdate que la depreciación es de 5 años y aquí nosotros alcanzamos a hacer 2. No está depreciado completamente. Ah, No está ya solo depreciado por el completamente. periodo que se ocupó. Exacto, exacto. 2 años, ¿ves? Pero no está completamente depreciado. Alejandra. Ay. Alejandra me iba a hacer una consulta. Levantó la Profe, mano. ¿ustedes nos van a pedir alguno de los dos métodos o ahí nosotros tenemos que aplicar? Lo más probable es que se le indique el método que tiene que utilizar o se le puede pedir ambos. Ya, profe, gracias. Ya. Les quiero mostrar, y con esto voy a terminar, porque ya estamos en la hora, esta guía, que es la guía que les voy a dejar para que ustedes trabajen y les voy a habilitar la tarea para que suban. En el ejercicio número 1 dice: el 15 de marzo del 2013 se adquiere una máquina pagando la suma de 35.600.500. Más IVA. Hagan los asientos, las contabilizaciones. Se recibe una subvención para la adquisición del 45%, la empresa contabiliza la subvención como ingreso diferido, la empresa asigna una vida útil de 12 años a esta maquinaria, y la maquinaria queda lista para su uso el 30 de mayo del 2013. Ahí está lo que me preguntaba el compañero respecto de los meses, ¿ya? ¿Qué se pide? Contabilizar la adquisición de la maquinaria, contabilizar la subvención, contabilizar la depreciación del 2013, 14 y 15, y contabilizar el ajuste del ingreso diferido conforme el número 3. En el ejercicio número 2 dice, ¿me dan un segundito por favor? Vengo al tiro. Ya, disculpen. Entonces, en el ejercicio número 2 es un poco distinto, ¿no es cierto? Pero hay que usar la misma metodología. Dice, el 15 de marzo la empresa recibe una subvención para financiar gastos futuros por 32.650.400. Presentó un proyecto donde tenía remuneraciones, gastos de mantención e insumos que le sumaban 38.343.600. Y posteriormente, ya ejecutando el proyecto, los gastos son los siguientes. En el 2013, 13.420.260, en el 2014, 9.585.900, y en el 2015, 7.668.720. Ya eso suma 30.674.880. ¿Qué se pide? Contabilizar la subvención, contabilizar el ajuste del ingreso diferido para los ejercicios 2013, 2014 y 2015. Y en el ejercicio número 3 dice, con los datos del ejercicio 1, estos, los mismos datos, considere que la subvención ahora se registra rebajando el costo del activo.
Entonces, este ejercicio hay que hacerlo por los dos métodos, el ingreso diferido y rebajando el costo del activo. Y este, ¿no es cierto?, sería el que es diferente. Esa es la ¿Profesora, guía. esta no es la guía de las décimas? Sí, esta es la guía de las décimas. Por eso se la estoy explicando. Entonces yo les voy a subir todo el material al aula. Vamos a subir también el video. Ahora voy a dejar de compartir y voy a